Hoy comenzamos la segunda parte de nuestro estudio de David llamado El corazón de un rey. ¿Están emocionados por aprender más sobre la vida de David? Dios tiene verdades poderosas que enseñarnos a través de ella. Y esto es lo que sé, que a medida que avanzamos en esta serie, Dios los va a animar, Dios los va a fortalecer y los va a desafiar. Entonces tomen notas todos los domingos, no querrán perderse ni una sola semana de esta serie. ¿Dónde están los que toman notas en la sala? Los que toman notas son hacedores de historia, como les decimos a los estudiantes. Y esta es la razón por la cual deben tomar notas. Dios les va a hablar y tendrán 4 veces más posibilidades de recordarlo si lo escriben. Pueden utilizar la aplicación James River, pueden utilizar el clásico bolígrafo y papel. Hagan lo que hagan, tomen notas porque son verdades que vienen del Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios y querrán recordarlas para poder meditar en ellas. Y solo para que se ubiquen en la historia de David, hoy al leer 2 de Samuel capítulo 2, recordarán que la vida de David comenzó a unos 8 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Él nació en Belén, el mismo lugar donde nació Jesús. De hecho, Jesús será llamado Hijo de David o el Hijo de David. ¿Y saben qué? Nuestro recorrido con él comienza cuando vemos a Samuel, en 1 de Samuel, ungiéndolo como el futuro rey de Israel. Incluso después de ser ungido, él tiene un recorrido bastante interesante. Sí, derrota a un gigante llamado Goliat, que es lo que la mayoría de la gente sabe sobre David. Pero luego pasa muchos años después de eso huyendo del rey actual de Israel, un hombre llamado Saúl, que también es el primer rey de Israel. Saúl está celoso. Ve a David como una amenaza. Así que David pasa mucho tiempo huyendo y escondiéndose de Saúl. Pero ahora Saúl está muerto y David está a punto de convertirse en rey. En esta primera semana de El corazón de un rey aprenderemos algunas verdades poderosas sobre la nueva etapa que David está por comenzar. En particular vamos a aprender lo que se necesita para tener éxito en una nueva etapa. No sé ustedes, pero yo no quiero solo sobrevivir a una nueva etapa. Quiero prosperar en una nueva etapa. Quiero tener éxito en una nueva etapa. Lo que veremos hoy nos dará claves que nos ayudarán a lograrlo. Las nuevas etapas son divertidas. Saben, 9 meses después de que Becky y yo nos casamos, empacamos todo en un U-Haul y nos mudamos a Dallas para que yo pudiera asistir al seminario en el Seminario Teológico de Dallas. Y elegimos un departamento sin entender muy bien la ciudad, sin conocer los vecindarios. Simplemente elegimos uno que nos gustó. Así que elegimos un departamento tipo loft en el centro de Dallas y estábamos aprendiendo a vivir, conociendo los vecindarios. Y una mañana, no mucho después de habernos mudado allí, alguien tocó fuertemente la puerta. Así que me levanté de la cama rápidamente, bajé corriendo las escaleras, fui a la puerta principal, miré por la mirilla y había un oficial de policía de Dallas parado en la puerta principal. Así que simplemente abrí la puerta y le dije, "Buenos días, oficial". Y él no dijo nada. Simplemente miró y señaló el cerrojo de la puerta principal en el que colgaban mis llaves y se movían de un lado a otro. Y luego dijo, "No debe hacer eso, que tenga un buen día". Y se fue. Era una nueva etapa y una lección muy importante. Adivinen qué, nunca volví a hacer eso. Pero en una nueva etapa hay cosas que todos necesitamos aprender. Y lo que sé es esto, que en cada lugar hay personas en cada sala escuchando este mensaje y ustedes están al comienzo de una nueva etapa. Algunos de ustedes están a punto de ir a la universidad o a punto de volver a la escuela. Esa es una nueva etapa. Algunos de ustedes están en medio de un cambio de trabajo o de carrera. Algunos están a punto de casarse o están a punto de comenzar su familia. Esa es una nueva etapa. Algunos de ustedes están a un paso de convertirse en padres con el nido vacío y dicen, aleluya, una nueva etapa. Algunos están pensando en la jubilación y esta será una nueva etapa. Y al mirar la vida de David, cuando entra en este momento en el que es ungido como rey, hay algunas claves para su éxito en una nueva etapa que todos necesitamos ver y aprender para que podamos ver cómo Dios nos prospera en las etapas a las que vamos a entrar. La primera clave para tener éxito en una nueva etapa es buscar a Dios. Solo escuché a 3 personas decir amén.
Busquen a Dios, tenemos que buscar al Señor. Miren el versículo 1, miren el versículo 1. Pasado algún tiempo, David consultó al Señor. David buscó a Dios. David oró. La palabra consultar en realidad significa preguntar. Él le preguntó a Dios. Él buscó a Dios. Y la realidad es la siguiente. Si lo analizamos, cuando leemos cualquier versículo de la Escritura, es importante no ir directamente al punto destacado, sino observar la frase inicial del versículo 1, pasado algún tiempo. Cada vez que un versículo dice esto, debemos saber qué ocurrió antes. Lo que sucedió antes de esto, en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, es que relata cómo David se entera de que Saúl murió en el monte Gilboa. No solo Saúl, sino también 3 de sus hijos, incluido el mejor amigo de David, un hombre llamado Jonatán. El capítulo 1 dedica mucho tiempo al lamento de David por la muerte de Saúl y de Jonatán, pero ahora es el momento de que él se convierta en rey. Este es un momento por el que David ha orado. Sin duda es un momento con el que ha soñado, para el que se ha preparado, por el que ha estado emocionado. Probablemente ha pensado mucho en lo que haría si fuera rey, porque sabe que Dios tiene ese propósito para su vida. Y por eso puede que le sorprenda, dado todo el tiempo que ha tenido para pensar, planear y soñar con esto, que antes de hacer cualquier otra cosa, se detiene para consultar al Señor. Creo que muchas veces esto es realmente difícil para nosotros, especialmente si son personas de acción, porque si son como yo, sinceramente, cuando veo una nueva etapa, me emociono. Y una de las formas en que se manifiesta mi emoción es que quiero ponerme en marcha. Como que estoy listo para lanzarme, estoy listo para hacer algo, estoy listo para ensuciarme las manos, estoy listo para ir. Sin embargo, si no tengo cuidado, puedo adelantarme a Dios al no buscarlo primero a Él. Todos podemos caer en esto de pensar, oh Dios, sé lo que has hablado a mi corazón, así que estoy listo y sé qué hacer. Pero David nos da un ejemplo perfecto de lo que debe suceder al inicio de cualquier etapa nueva. Debe comenzar con la búsqueda de Dios. Mi papá menciona una cita que me encanta a menudo. Es de un famoso pastor y escritor puritano que vivió hace unos 400 años. Él escribió este libro, uno de los libros más vendidos de todos los tiempos. Se llama El progreso del peregrino. El autor es John Bunyan y escribió esta frase: puedes hacer más que orar después de haber orado, pero no puedes hacer más que orar hasta que hayas orado. Simple pero profundo. Porque muchos de nosotros intentamos hacer más que orar antes de orar. Pero la realidad es que no pueden hacer más que orar hasta que hayan orado. Y si al comienzo de esta etapa deciden buscar a Dios, verán cómo Él obra poderosamente en su vida. Por eso me encanta que estemos en 21 días de ayuno y oración como iglesia, porque ahora mismo están en la mejor posición posible. Cada uno de los que formamos parte de este ayuno estamos en la mejor posición para que Dios nos hable, para que lo busquemos y luego veamos cómo va delante de nosotros. Si están entrando en una nueva etapa, tienen muchas razones para ayunar, porque esto es lo que Dios va a hacer en esta nueva etapa. Dios va a dar dirección. Esto es lo que David consultó. Leamos de nuevo el versículo 1. Pasado algún tiempo, David consultó al Señor. ¿Debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Sí, debes ir, respondió el Señor. Esto podría haber terminado aquí. Este intercambio podría haber terminado aquí, porque el Señor le respondió a David. Él dijo, ¿debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Sí, debes ir, respondió el Señor. A algunos de ustedes Dios les ha dado dirección al ayunar y orar, así que piensan que ya terminaron. Ayunan, buscan a Dios y Él les habla. Es increíble, alabado sea el Señor. Y Él les dio la dirección general en la que deben moverse. Y piensan, bien, ¿dónde está Andy? Como que ya están listos. Porque sienten que ya tienen lo que necesitaban. ¿Y saben qué? David podría haber hecho lo mismo. David podría haber dicho, Señor, ¿se supone que debo ir? Dios dijo, debes ir. David dijo, está bien, supongo que no le importa a dónde vaya. Pero en realidad no es que a Dios no le importara a qué ciudad fuera David, sino que quería saber si a David le importaba como para preguntarle específicamente a qué ciudad debía ir.
Saben que a veces no es que a Dios no le importe. Él se pregunta, ¿te importa a ti? ¿Están dispuestos a dejar que Él decida? ¿Están dispuestos a dejar que Él participe en los detalles de su vida? ¿Creen que a Dios le encanta responder oraciones específicas? Mientras estudiaba este pasaje y comentaba sobre este versículo, me encontré con un escritor que dijo que no deberíamos esperar que Dios nos diga con quién casarnos, dónde vivir o qué trabajo aceptar. Me pareció tan extraño, dado que en este versículo Dios le dice específicamente a David dónde vivir. Sin embargo, así es como muchos cristianos se acercan a la oración. No esperan recibir una respuesta específica, pero ¿cuántos de ustedes saben que a Dios le encanta participar en los detalles de su vida? Así es, piensen en el salmo que escribe, creo que es el 7 o el 37. El Señor dirige los pasos de los justos. ¿En cuántos detalles se deleita? En cada detalle de su vida. Este es el principio en práctica y que David demuestra en este momento. Las oraciones específicas reciben respuestas específicas. ¿Quieren que Dios les responda de manera específica? Oren de manera específica. En este ayuno no sean ambiguos, no sean generales. Digan, Dios, necesito dirección específica. Necesito saber qué hacer en esta relación. Necesito saber qué trabajo aceptar. Necesito saber cómo quieres que avance y observen cómo Él lo hace. Por eso hay una lista de oración en la parte de atrás de esa tarjeta, porque tenemos la oportunidad de venir a Dios confiadamente y decir, Dios, esto es lo que necesitamos. Y su lista de oración debe ser específica durante este ayuno, porque cuando lo sea, verán a Dios responder de manera específica. Y una de las claves para el éxito al entrar en una nueva etapa es buscar al Señor. Pero esa no es la única clave. No solo necesitamos buscar al Señor, sino que también debemos confiar en su dirección. También tienen que confiar en su dirección. Vean de nuevo el versículo 1. Pasado algún tiempo, David consultó al Señor. ¿Debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Sí, debes ir, respondió el Señor. ¿Y a qué ciudad quieres que vaya? ¿A Hebrón? Una vez más, el texto puede haberlos sorprendido, porque si han leído el Antiguo Testamento, saben que Jerusalén será la capital de Israel. Así que podrían haber pensado, bien, cuando Dios le diga a dónde ir, le va a decir que vaya a Jerusalén. Pero en cambio le dice que vaya a Hebrón. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es que mientras David se prepara para ocupar el trono, aunque podrían pensar que la nación estaría ansiosa porque él fuera rey, porque es un héroe militar y derrotó a Goliat, la realidad es que en este momento la nación está dividida. En este momento, a causa de la muerte de Saúl, lo que ha sucedido es que la nación está inmersa en años de guerra civil. Hay disturbios. Hay confusión, hay facciones en guerra. La nación literalmente va a estar dividida entre el norte y el sur. Dios envía a David a Hebrón, no como un desvío. Lo envía a Hebrón para prepararlo a él y a la nación para que David asuma el gobierno y el trono sobre toda la tierra. Dios está preparando al pueblo. Dios está preparando las cosas y poniéndolas en marcha. Pero a simple vista podría parecer un desvío. Estoy seguro de que David podría haberlo pensado así, porque tienen que pensar como David. Nosotros conocemos la historia, pero David está dentro de ella. Y David es el que mira hacia atrás después de que fue ungido por Samuel y piensa, un día voy a gobernar la nación de Israel. Un día voy a ser rey. Y ahora llega ese momento y Dios dice, ve a Hebrón. La nación está dividida. Está dividida en norte y sur. Parece caótico. Quizás parece muy diferente de lo que David pensó que sería. En este momento David tiene una decisión que tomar. ¿Confiará en la dirección de Dios? ¿Confiará en la dirección de Dios? ¿Y saben qué? Creo que en todos los campus hay personas que están a punto de comenzar una nueva etapa como ustedes. Están a punto de comenzar. Sin embargo, donde están no es donde pensaron que estarían. Donde están no se parece a donde realmente quisieran estar.
Y mientras David va a Hebrón, no dudo que hubo tentación, ya que Dios le dijo, ve a Hebrón, va a vivir allí durante 7 años y medio. Pasarán años antes de que el reino sea restaurado por completo. Y David pudo haber visto esto como un desvío, pero en cambio lo aceptó como un momento estratégico en el plan y los propósitos de Dios. Cuando Dios dijo, ve a Hebrón, enviaba a David a un lugar estratégico política, militar y religiosamente. Preparaba a David para establecer sistemas, desarrollar a un gobierno y forjar alianzas. Muchas cosas sucederán en Hebrón, pero David, al principio, desde una perspectiva general, pudo haber visto la dirección de Dios y decir, Dios, eso es solo la mitad del camino de donde quiero estar. Algunos de ustedes están mirando el lugar al que Dios los ha enviado y donde los ha ubicado. Y es difícil porque parece que solo están a mitad del camino de donde querían estar o pensaban que estarían. Pensaban que la empresa ya existiría para este momento. Pensaban que ya tendrían hijos para este momento. Pensaban que ya habrían comenzado esa nueva carrera para este momento. Pensaban que habrían avanzado más de lo que lo han hecho. Quizás pensaban que ya estarían casados o que ya habrían terminado la carrera. Sin embargo, cuando miran su situación y ven dónde se encuentran, sienten que solo están a mitad del camino. Solo están a mitad del camino de donde pensaban que estarían. Solo están a mitad del camino de donde querían estar. Pero escuchen esto. Si todo lo que ven y donde están es solo la mitad del camino de donde quieren estar, se perderán el propósito de esta etapa. Si todo lo que ven y donde están es solo la mitad del camino de donde quieren estar, se perderán el propósito de esta etapa, porque Dios va a hacer cosas increíbles en esta etapa de Hebrón en la vida de David. Pero lo que él obtenga de esto lo determinará la perspectiva con la que entre en esta etapa. Lo que van a obtener de este momento de Hebrón en su vida, porque algunos de ustedes lo sienten, algunos de ustedes no es solo que hayan pasado por ahí. Pensaron que iba a ser una semana, un mes. Pensaron que iba a ser un año, pero han sido años. Han sido años. No pasaron por ahí. Se siente como si vivieran ahí. Y piensan, Dios, ¿qué sucede? Dios, tú me llamaste. Dios, tú hablaste a mi corazón. Dios, tú me dijiste a dónde iba. ¿Qué hago aquí? Y si David hace eso, se perderá lo que Dios quiere hacer a través de este momento. Y esto es lo que sucede. En lugar de que Hebrón se convierta en un lugar de frustración para David, se convierte en un lugar de fruto. En lugar de que Hebrón se convierta en un lugar de decepción, se convierte en un lugar de desarrollo. En lugar de que Hebrón sea un lugar de dolor, se convierte en un lugar de preparación. Y en lugar de que Hebrón sea un lugar de molestia, se convierte en un lugar de autoridad. Podría ser que Dios los haya puesto en Hebrón en esta etapa, no para desanimarlos, no para causarles dolor o molestia, sino para darles autoridad con la que saldrán de allí de una manera nueva, de una manera fresca, con valentía, coraje y tenacidad, para creerle a Dios como nunca antes lo habían hecho. ¿Qué haría Dios? ¿Qué haría Dios? Si confiaran en su dirección implícitamente y dijeran, Dios, creo que estás usando esta etapa para mi bien y que me estás impulsando hacia adelante en tu llamado para mi vida, para tener éxito en una nueva etapa. Para tener éxito en una nueva etapa, tienen que buscar a Dios, tienen que confiar en su dirección en su vida. Para tener éxito en una nueva etapa, tienen que buscar oportunidades para honrar. Tienen que buscar oportunidades para honrar. Es interesante. David inmediatamente hace algo que es una oportunidad para honrar a otra persona. Leamos de nuevo 2 de Samuel. Entonces David envió a los de Jabes el siguiente mensaje: que el Señor los bendiga por haberle sido fieles a su señor Saúl y por darle sepultura. Y ahora que el Señor muestre a ustedes su amor y fidelidad, aunque yo también quiero recompensarlos por esto que han hecho.
Cobren ánimo y sean valientes, pues aunque su señor Saúl ha muerto, la tribu de Judá me ha ungido como su rey. Es importante entender todo lo que David dice aquí. Al final de Primera de Samuel, cuando Saúl muere en el monte Gilboa, muere allí junto con 3 de sus hijos. Los filisteos inmediatamente toman su cuerpo, lo decapitan y cuelgan en una de las paredes de sus ciudades para burlarse del pueblo de Israel y para profanar a Saúl y su legado. Y los hombres de Jabes de Galaad atraviesan el río Jordán durante la noche en una misión, entran en esa ciudad, bajan el cuerpo de Saúl y lo llevan de regreso a Israel para enterrarlo. David reconoce ese acto heroico de honrar al rey Saúl en esta conversación con los hombres de Jabes de Galaad. ¿Y lo siguiente resulta tan sorprendente? ¿Saúl honró a David? No, Saúl pasó la mayor parte de la última década de su vida tratando de matar al hombre que ahora honra a quienes le dieron a Saúl un entierro digno. David ve una oportunidad en este momento. Él sabe que Saúl no fue perfecto. Saúl fue todo menos perfecto, no fue un buen hombre la mayor parte del tiempo. Pero David, al comenzar esta nueva etapa, busca una oportunidad para honrar. Busca una oportunidad para honrar. Y debemos entender esto. Si honran a los demás, Dios los honrará a ustedes. ¿Quieren que Dios los honre? Será mejor que honren a los demás. ¿Quieren que Dios los honre en la próxima etapa, en la nueva etapa, en lo nuevo a lo que Él los ha llamado? Bien, más vale que su propósito sea honrar a los demás. Sin embargo, hay una trampa. La trampa es que al salir de una etapa y entrar en una nueva, tendemos a presentar nuestra etapa anterior de manera negativa para que la gente respete la decisión que hemos tomado. Queremos que respeten el trabajo que elegimos. Queremos que respeten el nuevo puesto. Queremos que respeten el deseo de mudarnos y cambiar de ciudad. Queremos que respeten nuestra decisión. Así que presentamos a las personas y a las situaciones que dejamos atrás de forma negativa para hacernos ver bien. Y si no tenemos cuidado y cedemos a esa tendencia, lo que sucede es que nos preparamos para perder el honor que Dios querría mostrarnos. Porque cuando deshonran a otros, no pueden esperar que Dios los honre a ustedes. Si sus palabras y sus acciones deshonran a otras personas, ¿por qué Dios los honraría a ustedes cuando están deshonrando a personas hechas a imagen de Dios? Él no va a hacer eso. Y no solo eso, sino que pierden su testimonio cristiano. Cuando deshonran a otras personas, hacen algo que es anticristiano. Eso suena fuerte. El apóstol Pablo lo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 10. Deleítense al honrarse mutuamente. Es decir, debemos mostrar honor. No se trata solo de pensar cosas buenas sobre ellos. Debemos hacer cosas buenas por ellos. Honrar de manera activa. Cuando le demuestran algo a alguien, ¿qué hacen? Ponen sus acciones en evidencia. Los cristianos no honran a los demás solo en su corazón, sino que los honran con su vida. Si toman en serio su testimonio cristiano, deberían ser personas que honran. Si realmente quieren mostrarle a la gente el amor de Jesús, deberían ser personas que aman a los demás. Si realmente quieren que Dios los honre, entonces deberían esforzarse aún más en deleitarse al honrarse mutuamente, porque el cristianismo es un estilo de vida de honor. El cristianismo es un estilo de vida de proclamar vida. El cristianismo es un estilo de vida de creer lo mejor, de hablar lo mejor y de sacar lo mejor de otras personas. Eso es el cristianismo. No hablo de no estar dispuestos a decir la verdad. Hablo de prepararnos para ser personas que buscan oportunidades para honrar a los estudiantes. Algunos de ustedes están a punto de irse a la universidad y no ven la hora de salir de casa y de independizarse. Honren a sus padres. Están al comienzo de una nueva etapa y piensan, mis padres no son piadosos. Honren a sus padres. Piensan, mis padres han cometido errores. Hónrenlos.
Algunos de ustedes están en una transición de carrera en este momento. Van a comenzar un trabajo diferente. ¿Cómo era su jefe? Era estricto. ¿Cómo era su jefa? Era difícil. Honren a sus jefes y piensan, lo único que quiero es alejarme de ellos. Hónrenlos. Cuando lleguen a su nuevo puesto y la gente les pregunte, oye, ¿cómo era trabajar allá? ¿Saben qué deberían decir? Sabes, aproveché mucho esa experiencia. Piensan, no quiero mentir. Sí, la aprovecharon mucho, recibieron un sueldo. ¿Hola? Hónrenlos. Dios los usó para proveerles a ustedes en esa etapa. No traten de hacerse ver bien al hacer que otros se vean mal. Digan, ¿sabes qué? Servimos a un Dios bueno que suple mis necesidades conforme a sus riquezas y gloria, y tengo la oportunidad de honrar, así que lo voy a hacer. No pierdan el honor que Dios quiere mostrarles por deshonrar a otros. Prepárense para tener éxito en una nueva etapa mediante la búsqueda de oportunidades para honrar. Bien, esta es la cuarta clave. Si quieren tener éxito en una nueva etapa, recuerden que su llamado viene con una batalla. ¿Quieren tener éxito en una nueva etapa? No olviden esto. Su llamado viene con una batalla. Volvamos al texto. Entre tanto, Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Saúl, llevó a Isboset, hijo de Saúl, a la ciudad de Mahanayín. Allí lo instauró rey de Galaad, de Asurí, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. Así que Abner está en el campo de batalla con Saúl y no puede esperar para irse de allí lo más rápido posible para ir a buscar a Isboset, uno de los otros hijos de Saúl, e instaurarlo como rey en contra de lo que Dios había dicho que debía suceder. Él instaura a Isboset. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando fue instaurado rey de Israel y reinó 2 años. La tribu de Judá, por su parte, reconoció a David, quien desde Hebrón reinó sobre la tribu de Judá durante 7 años y 6 meses. Ahora ya vimos que con la muerte de Saúl, la nación se dividió. De hecho, estaba inmersa en una guerra civil. Y ahora Isboset se levanta como el rey que Dios no llamó, el rey que Dios no designó y que Dios no ungió. Sin embargo, es nombrado rey de todas maneras. Y esto es lo que sería tan difícil si fueran David. Miran esta situación y piensan, no vi venir esto. De alguna manera pensé que cuando Saúl se fuera, eso significaría que yo estaría en el trono. Eso es lo que tenía en mente, esa era más o menos la evolución. Ahora Saúl ya no está y este tipo Isboset está en el trono. El reino está dividido y va a haber guerra, va a haber dolor, va a haber sufrimiento. No anticipé nada de esto. Y esto es lo que nos puede pasar a nosotros como creyentes. Dios les hace un llamado, habla algo a su corazón, los mueve en la dirección de su propósito. Recibieron una palabra de Dios. Han buscado a Dios. Él les ha hablado sobre a dónde deben ir y qué deben hacer. Empiezan a hacerlo y de repente, boom, aparece un obstáculo en el camino. Lo que sucede es que tendemos a olvidar que aunque hayan orado por ello y aunque Dios haya hablado a su corazón y aunque haya un llamado en su vida, no significa que todo va a ser fácil. No significa que no habrá batallas. De hecho, permítanme decirles que si hay un llamado en su vida, no solo significa que habrá batallas, sino que garantiza que habrá batallas, porque la unción siempre viene acompañada de oposición. Su unción, su llamado, sea lo que sea, lo que Dios los haya llamado, en última instancia es con el propósito de poblar el cielo y despoblar el infierno. Ese es el propósito de su llamado. Su propósito, están en una misión con Jesús. Y cada vez que alinean su vida con los propósitos de Dios, el mismo enemigo que se opone al propósito de Dios y a la persona de Dios, ahora quiere oponerse a ustedes. Así que no pueden inscribirse en el propósito de Dios para su vida, que es la mejor vida,
Y no pueden aceptar el llamado de Dios para su vida, que es el mejor llamado, sin invitar el ataque del enemigo. Y a veces Él recluta personas. Por lo tanto, no podemos sorprendernos. No pueden sorprenderse cuando dan un paso de fe y obediencia y dicen, Dios, aquí estoy, envíame a mí. Y de repente la gente empieza a seguirlos. Porque va a haber una batalla. Pero hay buenas noticias. Incluso en medio de la batalla, si buscan a Dios, si siguen buscándolo y siguen confiando en Él, verán cómo Él va delante de ustedes y los ayuda. Avancemos un poco hasta 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 1. La guerra entre las familias de Saúl y David se prolongó durante mucho tiempo. Escuchen esto. David consolidaba más y más su reino, en tanto que el de Saúl se iba debilitando. Generalmente cuando están en una pelea, cuando están en una batalla, ¿qué les sucede? Se van debilitando cada vez más, se agotan, se cansan. Pero cuando se enlistan en el propósito de Dios para su vida y dicen, Dios, en esta nueva etapa voy a hacer que mi vida se trate de lo que tú me has llamado a hacer. Y no voy a flaquear, no me voy a fatigar en la lucha. Voy a dar el paso con la fe de que tú irás delante de mí y que el llamado de mi vida no se desviará por ningún obstáculo, no se desviará por ningún contratiempo en el plan. En cambio, voy a confiar en ti. Y esto es lo que sucederá. Cuando hacen eso, les pasa lo que le pasó a David. Se consolidan más y más. Algunos de ustedes están en un momento en el que dieron un paso, empezaron a trabajar y a avanzar. ¿Y adivinen qué? Todo se desató. Quiero animarlos. Se están consolidando más y más. Quiero animarlos. La historia no ha terminado. La victoria está al otro lado porque aunque la batalla está garantizada, si siguen a Dios, confían en Él y lo miran, adivinen qué más está garantizado, la victoria. Y no importa por lo que estén pasando, no importa contra qué se enfrenten, no importa lo que esté en su contra, verán que Dios va delante de ustedes. Cuando observo el salón, cuando pienso en las personas en cada campus, veo que hay tantas etapas y tantas batallas delante de mí. Pero hay una solución y una respuesta para cada una de esas situaciones. Y esa respuesta es que si lo buscan y confían en Él y en medio de estos 21 días de ayuno y oración, buscan a Dios, sucederá lo siguiente. Cuando buscan a Dios, Él pelea por ustedes. Cuando buscan a Dios, Él irá delante de ustedes. Cuando buscan a Dios, adivinen qué va a pasar, se consolidarán más y más. Y al final de los 21 días, cuando llegue el otoño, cuando estén más adentrados en la nueva etapa, van a decir, Dios iba delante de mí, Él me ayudó. Dios hizo lo que yo no podía hacer, Dios me ungió y me llamó. Ahora veo el cumplimiento de lo que Él habló a mi corazón. Va a suceder, pero sucederá cuando lo busquen, confíen en Él, honren a los demás y abracen la batalla como parte del llamado, sabiendo que Él va a pelear por ustedes. En Él hay cosas buenas. Así como lo hizo en la vida de David, lo va a hacer en su vida.